segundo segmento de este seminario y debemos detenernos en el tema, si hay una selección de temas, que marcará la línea entre un jugador ganador y un jugador perdedor. Todos ustedes saben que el póker no se trata de realizar blef. El póker se trata básicamente de extraer valor de nuestras buenas manos. Para ello se ha ideado un tipo de apuesta que se llama apuesta de valor y es el que deberemos saber manejar a la hora de tratar de explotar a nuestros rivales. Las apuestas de valores predominan como un requisito sine qua non en los microlímites o en nanolímites, lugares donde la moneda corriente es realizar este tipo de jugadas, y a medida que uno va subiendo de nivel o a medida que va enfrentando rivales más avesados, las apuestas de valor dejan de tener el rol principal para convertirse en solo una herramienta para tratar de extraer valor, siempre y cuando nuestro rival no se percate de que estamos realizándola. Veamos una placa y entendamos un poco más este concepto. Como vemos en la primera placa, básicamente decidimos ejecutar un raise con un par de ochos desde posición temprana. La CIA grande es el único jugador que paga y llegamos al flop heads up, que el mismo es 8-3-3, es decir, un board doblado. El rival se da check, nosotros apostamos 4 y nos paga. Es importante entender que el stack efectivo es de 100. Lo ponemos en un rango entre par de 3 y par de damas. ¿Por qué lo ponemos en un rango así? Porque pensamos que con mejores cartas nos habría hecho un re-raise. El turn es un 5 diamante y el rival nos vuelve a chequear. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Si ustedes se fijan en la placa que hemos elaborado a continuación, al poner al rival en un rango, dijimos entre par de 3 y par de damas, él mismo tiene una acotada chance de impacto con el board. La misma, o sea, esta chance, no es otra cosa que lo que nos llevará a decidir cómo podemos hacer nosotros para extraerle mayor valor a nuestra mano. Vemos ahí, en pantalla, ni más ni menos que el rango que hemos seleccionado para nuestro rival. Estamos hablando de un 4.5% de todas las combinaciones de manos. Desde par de 3 hasta par de damas, y como ustedes notan, ases y reyes, así como par de 2, han sido dejados fuera de esta tabla deliberadamente porque creeríamos, insisto, que con ases y con reyes nos habría hecho un tribet. Mesa full ring, nosotros hacemos un open raise, él va a jugar sin posición, lo normal sería un tribet. Una vez que tenemos acotado ese rango y sabemos cuál fue el board, debemos ver cómo impacta ese rango en el board que se ha dado vuelta. Eso es lo que particularmente presenciaremos en la siguiente placa. Y les pido por favor que presten el detalle de saber que con un 6,52% nuestro rival podría haber conectado un full, un póker el 2.17% de las veces, un overpar, fíjense la importancia de ese número, 52.2% de las veces, y un par en mano más bajo que el top par, el 26.1% de las veces. Cuando nosotros vemos esto, sumémosle un par débil, nos damos cuenta que puede haber conectado el rival tras ver esas cartas. Nótese que no ha conectado ningún proyecto color, ningún proyecto abierto de escalera a 2 puntas, ninguna gutshot, etc. Lo que nos está marcando esto es un mapa y un plan que deberemos trazar nosotros mentalmente para saber cómo accionar contra este rival. Nosotros queremos extraerle valor, vemos las posibilidades que tiene él de haber conectado ciertas, y esas posibilidades no son otras cosas que, por ejemplo, un 2% del póker, como dijimos, un full del 6,5%, no tiene importancia. Sin embargo, un overpar el 52% de las veces. Una vez que notamos cómo ese rango impacta con el board, debemos formularnos una serie de preguntas, que es lo que veremos en las placas a continuación, que nos servirá para delinear el monto total de la apuesta de continuación de valor en caso de querer hacerla. La primera pregunta es el rival un calling station? ¿Es un rival que va a pagar cualquier tipo de apuesta que nosotros le hagamos? ¿Es un rival que va a pagar una apuesta desmedida? ¿Es un rival que va a pagar un overbet? ¿O es un rival
que es observador y sabe que nuestra apuesta está significando un valor. ¿Qué manos pueden continuar antes de esta apuesta? ¿Con qué manos el rival puede seguir ante nuestra decisión de overbetear el pozo? Vimos overpares, es la mayoría del rango. Por ende, una apuesta sería lo indicado. Ahora, ¿qué monto es el mejor? Ni más ni menos que el monto que el rival esté dispuesto a pagar conforme las cartas vistas y el rango que él tiene en mano. Si nosotros pensamos que es un calling station, como vimos al principio, tratemos de apostar fuerte, no tengan miedo de apostar 6 por 7, por lo que fuera, porque el rival va a pagar. Todo esto se conjuga en un ejemplo práctico que hemos traído en una mano, Party Poker como siempre, donde veremos cuándo se debe realizar esta apuesta de valor FAT, cuándo falla la apuesta de valor FAT y cuáles son las condiciones ideales. Como ven, lo que tenemos es un par de ases y decidimos solo limpiar. Tenemos a Hijack, que también hace lo propio, es decir, limpea, se retira la silla chica y vamos a ver un pozo contra dos rivales. Hasta ahora tenemos las nuts, ni más ni menos, tenemos un set de ases, por lo que decimos apostar 20 sobre un pozo de 70, echando a un rival. Nótese que se ha abierto otro rey y nuestra mano adquiere aún más fuerza, sin embargo es una carta que puede llegar a asustar al rival. Nosotros sabemos qué tipo de rival estamos enfrentando y es por eso que decidimos hacer una apuesta totalmente desmedida en relación al pozo. La conclusión es que nuestro rival ha decidido pagar y evidentemente nos habremos llevado la mano contra un calling station que no era elástico y no tenía fold. Es decir, es gente que no le gusta foldear ni el top par, no le gusta foldear su rango. Insisto, hay que identificarlos y tratar de sacarles el mayor provecho posible. ¿Por qué no pasar ahora a un testimonio para tratar de identificar de alguna manera qué es una apuesta de valor o cuándo la recibimos? Ahí es la parte complicada, ¿no? Identificarlas porque generalmente las identificás sabiendo que si es un jugador malo va a tender a hacer apuestas de valor menores a lo que serían en bluff. Entonces es como que te das cuenta que puede estar tratando de exprimir la mano teniendo una mano genuina. Depende también el jugador que te está apostando. El jugador medio para abajo, generalmente cuando apuesta por valor, sobre todo contra los jugadores de la media para arriba, generalmente siempre están apostando por valor. Ya contra los mejores jugadores, ya es más difícil detectarlo. Depende también la historia que uno tenga con cada jugador, depende cómo venga la mano, la situación del torneo y bueno, pero ya son situaciones más puntuales. Creo que contra el jugador random generalmente está apostando por valor, o sea, la media de los jugadores contra los jugadores buenos está apostando por valor. Verdaderamente es difícil, si supiésemos siempre nunca pagaríamos cuando no estarían, pero bueno, yo creo que depende mucho del jugador, si es un buen jugador, un mal jugador, la cantidad de la apuesta, algún tipo de tells, alguna reacción, el tiempo que se tome. Hay que tener en cuenta muchos factores para darse cuenta si realmente nos están blefeando o nos están apostando por valor. Lo que debemos primero analizar antes de realizar una apuesta de valor es en qué rango ponemos al rival. Ya hemos hablado del tema. Pero no es menos importante observar para identificar cuando nosotros sufrimos una apuesta de valor. Si hemos visto, por ejemplo, jugando online, un rival que podemos catalogar de tight pasivo o de nit, ¿sí? Y nunca nos realizan ninguna movida sobre determinado board, y en algún momento salen haciendo una jugada desproporcionada con lo que es su historial de juego, debemos percatarnos de que este rival está tratando de obtener valor, sobre todo en board con textura favorable para él. Por otro lado, la apuesta de valor es la reina de los microlímites en Internet. Nanolímites y microlímites están regidos por este tipo de apuestas, ya que los jugadores ABC, los jugadores que todavía no tienen demasiada experiencia,
tratan de jugar un rango muy fuerte preflop para luego poder continuar una vez que han conectado con el board postflop. Les recomiendo, si van a jugar nanolímites o microlímites, entender muy bien el concepto de apuesta de valor, puesto que es el único método de vencer esos límites. Pasemos ahora a una nueva mano Party Poker. Esta vez vamos a ver qué ha pasado con la apuesta de valor. Lo que tenemos es A6 en suite. Vemos que un jugador que ya denota ser malo, puesto que ha puesto la ciega antes de que le llegue al mismo, se decide darse check. Tenemos un pozo con nosotros de 4 jugadores. Tenemos par doble. Apostamos 40. Nuestro rival foldea. En este momento pasamos a tener un full. Una carta que pensamos que es muy buena para nosotros. Nos damos check. El rival hace lo propio. Ahí hacemos un overbet y el rival decide foldear. Y lo que acabamos de ver no es otra cosa que un intento desesperado en nuestra mano Party Poker de extraer valor de un full. Si cuando nosotros logremos conectar las grandes manos o los grandes juegos y no somos capaces de eficazmente realizar una línea de apuestas que permita llegar a un all-in o por lo menos hacer agrandar nuestro stack de una manera rotunda, habremos fracasado en lo que es el concepto del póker y teniendo en cuenta que ligaremos manos premium o formaremos grandes juegos sin tanta asiduidad, no podremos, bajo ningún punto de vista, llegar lejos en un torneo o ganar dinero cuando juguemos cash. Pasamos a la tanda, enseguida volvemos con muchísimo más seminario.